La mansión iluminada con candelabros de cristal reluce bajo el cielo nublado de Londres. Los invitados, ataviados con trajes y vestidos de alta costura, van llegando en autos de lujo que se detienen al pie de una larga alfombra roja. Los destellos de los flashes inundan el lugar, reflejando un mundo de ostentación y poder, reservado solo para unos pocos. Isabella Ruiz, una joven mexicana de origen humilde, observa todo a la distancia mientras espera en la entrada. Es su primera fiesta de la alta sociedad en Londres, y aunque una parte de ella se siente fuera de lugar, no puede evitar dejarse llevar por el magnetismo del evento. Isabella cruza la puerta con pasos tímidos pero decididos, pasando por el umbral de la enorme mansión. En el aire, flota el perfume caro de las mujeres y el eco de risas discretas que resuenan entre los muros de mármol y madera antigua. «Bienvenida», le dice un hombre mayor en la entrada, inclinándose cortésmente. Es Lord Kensington, el anfitrión de la noche, conocido por su fortuna, su influencia y, sobre todo, por la exclusividad de sus fiestas. Nadie es invitado a una celebración de Kensington a menos que pertenezca a la élite. Isabella es una de las pocas excepciones, gracias a una recomendación que ni siquiera ella esperaba recibir. El misterio de quien le envió la invitación la intriga, pero decide no preguntar, al menos no en ese momento. Dentro del salón principal, Isabella se pierde en la magnificencia del lugar. Las paredes están adornadas con tapices antiguos y cuadros que podrían valer millones. En una esquina, un pianista toca melodías clásicas, creando una atmósfera encantadora pero ligeramente tensa. Isabella siente las miradas sobre ella, algunas de envidia, otras de simple curiosidad, como si fuera una intrusa en un terreno ajeno. Sin embargo, decide ignorarlas y se dirige hacia una mesa con champagne, tratando de parecer relajada mientras observa todo a su alrededor. Primera vez en Londres. La voz profunda a su lado la toma por sorpresa. Al voltear, se encuentra con un joven de mirada penetrante y elegancia natural. Es Henry Caldwell, uno de los herederos de una familia de banqueros que lleva siglos en Londres. Henry viste un traje negro perfectamente entallado, con un aire de desdén hacia todo lo que lo rodea. A pesar de su juventud, se nota que está acostumbrado a este tipo de eventos. Sí, y también mi primera vez en un lugar así, responde Isabella con una sonrisa nerviosa. Henry la mira con una mezcla de interés y un toque de desconfianza. Entonces te recomiendo que tengas cuidado, susurra Henry, con un tono enigmático. Este no es solo un lugar para socializar. Aquí, cada sonrisa esconde un secreto, y cada mirada un juicio. Antes de que Isabella pueda responder, una mujer se les acerca. Es Clara Thompson, una famosa socialité con conexiones en los círculos más exclusivos de Europa. Clara saluda a Henry con un abrazo elegante y luego observa a Isabella, evaluándola de pies a cabeza. ¿Nueva en la ciudad?, pregunta Clara, sin mucho entusiasmo. Isabella asiente, incómoda bajo la mirada inquisitiva de Clara, quien parece catalogarla como alguien de menor importancia. Clara le sonríe apenas y vuelve a centrarse en Henry, ignorando a Isabella de manera deliberada. Henry, querido, el salón principal está un poco aburrido, ¿no crees? Clara comenta en un tono que solo Henry parece comprender. Él asiente y le dedica a Isabella una última mirada antes de seguir a Clara hacia una puerta lateral. Isabella se queda sola nuevamente, sintiéndose aún más desplazada. Se pregunta qué le espera esa noche y si debería haberse quedado en casa. Pero su curiosidad es más fuerte. Decide explorar un poco más la mansión, observando cómo los invitados parecen dividirse en pequeños grupos, cada uno inmerso en conversaciones privadas y risas contenidas. En su recorrido, Isabella nota una puerta al fondo del pasillo, casi oculta por un cortinaje oscuro. La puerta parece llevar a una parte privada de la mansión, donde las luces son más tenues y el silencio es absoluto. Intrigada, se dirige hacia allá, preguntándose si debería o no atravesar ese umbral. Sin embargo, antes de que pueda acercarse demasiado, siente una mano en su hombro. Este no es el lugar para una exploradora novata. Henry ha regresado y la observa con una leve sonrisa, entre divertida y cautelosa. Lo siento, solo quería ver un poco más de esta casa,
responde Isabella, tratando de disimular su curiosidad. Henry suspira, como si considerara seriamente si debería decirle algo o no. Finalmente, con un leve encogimiento de hombros, dice: si realmente quieres saber qué pasa en este lugar, te recomiendo que sigas observando. Pero ten cuidado. La curiosidad es bienvenida aquí, pero a veces, puede volverse en tu contra. Antes de que Isabella pueda procesar sus palabras, un sonido de campanas anuncia que Lord Kensington está a punto de hacer su tradicional discurso de bienvenida. Todos los invitados se reúnen en el salón principal, y Isabella se encuentra nuevamente en medio de aquel grupo de rostros conocidos y desconocidos, cada uno con su propia historia y ambición. Lord Kensington sube al estrado con la elegancia de un hombre acostumbrado a ser el centro de atención. Alza su copa y sonríe, pero hay algo en su mirada que despierta una sensación de inquietud en Isabella. Queridos amigos, esta noche es para todos ustedes. Disfruten de cada momento, pues cada instante en esta casa es único, y puede que irrepetible, dice, con un tono ambiguo que hace que algunos murmuren y otros sonrían con complicidad. Isabella siente un escalofrío. Hay algo en esas palabras que le indica que la noche recién comienza y que guarda muchos más secretos de los que puede imaginar. Mientras Kensington termina su discurso, Isabella ve por el rabillo del ojo una figura que desaparece detrás de una de las puertas laterales. Sin pensarlo, decide seguirla, sin saber que esa decisión la llevará a los rincones más oscuros de la mansión y de las vidas de sus nuevos conocidos. Isabella seguía la figura misteriosa que había visto desaparecer detrás de una de las puertas laterales. Se movía con cuidado, tratando de pasar desapercibida, mientras los murmullos y risas de los invitados resonaban suavemente en el fondo. La puerta llevaba a un pasillo estrecho, lejos del bullicio del salón principal. A medida que avanzaba, la opulencia de la mansión se volvía más sutil y reservada, como si cada rincón escondiera secretos que no debían ser revelados a cualquiera. Finalmente, Isabella llegó a una sala pequeña, decorada con muebles antiguos y pinturas de paisajes oscuros que parecían observarla. Allí estaba Henry Caldwell, quien había sido su enigmático guía en la noche. Él estaba de pie junto a un ventanal, con una expresión pensativa en el rostro, mirando hacia los jardines de la mansión, como si estuviera lejos de todo aquel lujo y al mismo tiempo atrapado en él. ¿Te habías perdido?, le preguntó él sin volverse, como si hubiera sentido su presencia mucho antes de que ella llegara. Isabella se detuvo en el umbral, algo avergonzada de haberlo seguido. Lo siento, no pretendía entrometerme. Solo, no podía evitar querer saber más sobre este lugar. Henry sonrió, aunque sin apartar la mirada del ventanal. ¿Sabes? La mayoría de la gente que viene aquí se conforma con lo superficial. Bebidas, risas, y aparentar que todos son parte de algo especial. Pero, en realidad, todos ocultan algo. Y tal vez eso es lo que realmente te atrajo, ¿no es cierto? Isabella no respondió de inmediato. Había algo en sus palabras que la hacía sentir vulnerable, como si él pudiera ver a través de sus intenciones. Creo que, sí. Siento que hay algo más en esta fiesta, algo que no he descubierto. Finalmente, Henry se volvió hacia ella, cruzando los brazos y apoyándose contra la pared. Tienes buen ojo, Isabella. No todos se atreven a mirar más allá de la superficie. Pero déjame advertirte, aquí, la curiosidad tiene un precio. A veces es mejor no ver lo que hay detrás de las puertas cerradas. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, hasta que Isabella se atrevió a preguntar, ¿por qué dices eso? ¿A qué te refieres exactamente? Henry parecía medir cada palabra antes de responder. Lord Kensington no solo organiza estas fiestas por diversión. Son un punto de encuentro para la élite, un lugar donde se realizan acuerdos de gran valor. Y no todos esos acuerdos son legales. Isabella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que estaba en un mundo desconocido, pero no imaginaba que las cosas pudieran llegar tan lejos. ¿Por qué me cuentas esto? Apenas me conoces. Henry la miró fijamente, sus ojos oscuros y serenos. Porque sé reconocer a alguien que no pertenece a este mundo, pero que intenta entenderlo. Y porque he aprendido que todos tenemos una razón para estar aquí. La mía es,
compleja. ¿Y la tuya? Isabella desvió la mirada, no sabiendo si debería confiar en él o no. No estoy segura. Supongo que quería ver cómo vive la gente que tiene todo lo que podría desear. Henry asintió lentamente, como si comprendiera perfectamente. Entonces ten cuidado, Isabella. Aquí, todos parecen tenerlo todo, pero, en realidad, muchos lo han perdido todo en el proceso. En ese momento, Clara Thompson entró en la sala, con su usual aire de superioridad y un ligero toque de fastidio al ver a Henry y a Isabella conversando en privado. ¿Interrumpo algo?, preguntó con una sonrisa sarcástica. Henry no respondió de inmediato, y el ambiente se tornó tenso. Clara se acercó a Isabella y la miró con una mezcla de desdén y curiosidad. ¿Así que eres la nueva amiga de Henry? Debo decir que tienes una manera peculiar de relacionarte con las personas en esta ciudad. Isabella sintió el tono venenoso en las palabras de Clara, pero se mantuvo tranquila. Solo trato de conocer a la gente. Aunque Londres parece tener su propio código. ¿Verdad? Clara soltó una risa seca. Oh, querida. Londres tiene códigos que solo unos pocos entienden. Y normalmente, los que intentan descubrir esos secretos, terminan arrepintiéndose. Henry intervino entonces, visiblemente molesto. Clara, Isabella es una invitada como todos aquí. No es necesario tratarla así. Clara arqueó una ceja y lanzó una mirada a Henry que contenía una mezcla de advertencia y posesión. Solo intento ayudarla a entender que este mundo no es para cualquiera. Y a veces es mejor no meterse en asuntos que no te corresponden. Henry tomó suavemente la mano de Isabella y la guió fuera de la sala, dejando a Clara sola y claramente irritada. Caminando por el pasillo, él le susurró a Isabella: ignora a Clara. Ella tiene sus propios intereses aquí, y no siempre son los más nobles. Isabella asintió, pero algo en las palabras de Clara había encendido una chispa de duda en su interior. Quizás ella tenía razón. Tal vez estaba yendo demasiado lejos, involucrándose en algo que no comprendía completamente. Pero al mismo tiempo, sentía que había algo en este lugar que necesitaba descubrir, algo que no la dejaría en paz hasta que lo encontrara. Mientras volvían al salón principal, Isabella intentó distraerse con las luces, las risas y el lujo que la rodeaba. Pero en el fondo de su mente, las palabras de Henry resonaban: la curiosidad tiene un precio. Y, sin saberlo, ya había comenzado a pagarlo. De regreso en el salón, Isabella ve a Lord Kensington observándola desde el otro lado de la habitación, su mirada fija en ella como si pudiera leer sus pensamientos. Una pregunta surge en su mente: ¿cuánto sabía realmente Lord Kensington de sus invitados y de lo que buscaban? De vuelta en el salón principal, Isabella intentaba encajar en el ambiente de lujo, pero no podía olvidar la conversación con Henry ni la tensa confrontación con Clara. Había algo en la forma en que los invitados conversaban, con sus sonrisas de cortesía y miradas calculadas, que le hacía pensar que cada palabra estaba cuidadosamente escogida, como en una partida de ajedrez donde el dinero y el poder eran las piezas. Mientras observaba el salón, Isabella se dio cuenta de que alguien la estaba mirando. Al levantar la vista, encontró la penetrante mirada de Lord Kensington, quien, con una sonrisa enigmática, hizo un pequeño gesto para que se acercara. Isabella sintió una mezcla de nervios y curiosidad. Se había preparado para conocer gente influyente, pero jamás imaginó que terminaría llamando la atención del mismísimo anfitrión. Avanzó entre los invitados, sintiendo como algunas personas la observaban de reojo. Cuando finalmente estuvo frente a él, Lord Kensington extendió su mano en un gesto educado. Isabella, me han hablado mucho de ti esta noche. Parece que has captado el interés de algunos de mis amigos, dijo con un tono que mezclaba amabilidad y misterio. Isabella le dio la mano, tratando de mantener la compostura. Es un honor conocerlo, Lord Kensington. Este lugar es impresionante. Lord Kensington sonrió de lado. Impresionante, sí, pero solo para quienes pueden ver más allá de las apariencias. ¿Qué piensas de la gente aquí? Isabella sintió que estaba siendo puesta a prueba. Creo que todos parecen tener una historia interesante detrás de cada sonrisa. Y también,
Parece que hay muchas cosas que no son lo que parecen. Muy perspicaz, Isabella, dijo él, mostrando una pizca de admiración. No todos captan esa dualidad. Verás, en este mundo, las máscaras son esenciales. Muchos aquí han hecho cosas que preferirían olvidar, pero el poder y la riqueza tienen sus propios compromisos. ¿Compromisos?, repitió Isabella, intrigada. Así es. Y en algunos casos, esos compromisos vienen con un costo elevado. Es fácil perder de vista quién eres cuando te rodeas de opulencia y privilegios. Lord Kensington hizo una pausa, evaluándola. Me pregunto, Isabella, ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar para entender realmente este mundo? La pregunta la dejó sin palabras. Sentía que había algo detrás de sus palabras, algo que Lord Kensington estaba insinuando y que ella aún no podía comprender del todo. Pero antes de que pudiera responder, él continuó. Déjame mostrarte algo que pocos tienen el privilegio de ver, dijo, y le hizo una seña para que lo siguiera. La guió a través de un pasillo lateral que ella no había notado antes. A medida que se adentraban, el ruido de la fiesta se fue apagando, reemplazado por el silencio profundo y pesado de un ala privada de la mansión. Los pasillos eran oscuros, y las luces tenues proyectaban sombras que hacían que cada cuadro y escultura parecieran vigilar sus pasos. Finalmente, Lord Kensington se detuvo frente a una puerta de madera tallada con símbolos intrincados. Sacó una pequeña llave dorada de su bolsillo y la insertó en la cerradura. Este es el verdadero corazón de la fiesta, murmuró mientras abría la puerta. Al otro lado, Isabella encontró una sala elegante, pero completamente distinta al salón principal. La decoración era antigua, casi victoriana, y las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos que parecían observarla con ojos intensos y severos. Pero lo que realmente le llamó la atención fue una mesa de juego en el centro de la habitación, rodeada por un grupo de personas que jugaban en silencio, concentrados en sus cartas y apuestas. Esta es la sala de apuestas privadas, explicó Lord Kensington en voz baja. Aquí no se juega por dinero. Aquí, la gente apuesta secretos, lealtades, en algunos casos, incluso sus destinos. Isabella sintió un escalofrío. ¿Y por qué me está mostrando esto a mí? Lord Kensington la miró con seriedad. Porque creo que eres distinta a los demás. Veo en ti una curiosidad genuina, algo que podría ser útil para este mundo. Pero para eso, primero debes decidir si estás dispuesta a ser parte de él. Isabella miró alrededor, tratando de asimilar lo que él le decía. Era como si le estuviera ofreciendo una invitación a un círculo exclusivo, un nivel de poder y misterio que iba mucho más allá de cualquier fiesta o lujo que hubiera conocido. ¿Y qué espera de mí si acepto esta invitación?, preguntó, manteniendo la voz firme, aunque su mente estaba llena de dudas. Solo que seas leal a este mundo y que estés dispuesta a hacer sacrificios cuando sea necesario. Podrías obtener cosas que otros solo sueñan, pero también deberías dejar ciertas cosas atrás. Isabella sintió un conflicto interno. Había venido a Londres buscando emoción y una ventana al mundo de los poderosos, pero no había esperado algo tan intenso. Justo en ese momento, escuchó un leve susurro detrás de ella. Al voltear, vio a Henry, quien se había acercado sin que ella lo notara. No deberías estar aquí, Isabella, dijo Henry, con el ceño fruncido y un tono protector en su voz. Este lugar no es para ti. Lord Kensington lo miró con frialdad, pero no dijo nada. En cambio, Isabella notó un desafío en sus ojos, como si estuviera poniendo a prueba la lealtad de Henry también. Isabella sintió que la tensión entre ellos crecía, y estaba atrapada en medio. ¿Debería confiar en la advertencia de Henry o en la promesa implícita de Lord Kensington? Justo cuando Isabella intenta tomar una decisión, Lord Kensington le da un último mensaje. Esta puede ser tu oportunidad de entrar en un mundo que la mayoría solo puede observar desde fuera, Isabella. Pero ten cuidado, una vez que cruzas esta puerta, ya no hay vuelta atrás. Esa noche, las palabras de Lord Kensington resonaron en la mente de Isabella mucho después de que regresara al salón principal. La oferta que él le había hecho era tentadora, como una puerta entreabierta hacia un mundo lleno de promesas y misterios,
un universo en el que pocos podían siquiera imaginar pertenecer. Sin embargo, también estaba la advertencia de Henry, que había sonado a la vez como una súplica y una advertencia velada. Isabella decidió tomar un respiro y se dirigió hacia los jardines exteriores de la mansión, donde el aire fresco le ayudara a aclarar sus pensamientos. Las luces de la fiesta seguían resplandeciendo a través de las ventanas de la mansión, iluminando los arbustos cuidadosamente podados y las estatuas de mármol que decoraban el camino. A su alrededor, solo se escuchaban sus propios pasos y el sonido lejano de la música que provenía del interior. Mientras caminaba por el sendero, Isabella fue sorprendida por la figura de Henry, que la esperaba al final del camino, bajo la tenue luz de una farola de hierro forjado. Él parecía haber anticipado su necesidad de soledad y la siguió en silencio, con una expresión seria y preocupada. ¿Por qué estás aquí, Henry?, le preguntó, intentando leer en su mirada. Él suspiró profundamente y se acercó. Porque creo que estás a punto de cometer un error, Isabella. No sabes realmente en qué te estás metiendo con Lord Kensington. Él no es un hombre que hace promesas sin esperar algo a cambio. Isabella lo miró con curiosidad. Dices eso, pero aún no me has explicado por qué. ¿Qué hay detrás de todo esto, Henry? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué tanto interés en advertirme? Henry guardó silencio por un momento, como si sus palabras pesaran en el aire. Finalmente, tomó una decisión. Hace algunos años, yo también fui uno de esos jóvenes que pensaba que podía desafiar las reglas de este mundo. Kensington me mostró un mundo que nunca había imaginado, un mundo de influencias y secretos, de poder y de conexiones que nunca parecen tener un final. Pero el precio que pagué fue alto, y hay días en los que desearía haberme alejado antes de que fuera demasiado tarde. Isabella frunció el ceño. Entonces, ¿quieres que huya? ¿Que me aleje de todo esto? Henry asintió con pesar. No te lo digo por mí, Isabella. Lo digo porque veo en ti algo que me recuerda a mí mismo. Esa curiosidad que parece inocente, pero que en este lugar puede ser tu perdición. Una vez que entras a este mundo, es casi imposible salir. Isabella sintió un nudo en la garganta. Pero, ¿por qué sigues aquí, Henry, si lo detestas tanto? Henry vaciló antes de responder. Porque, de algún modo, uno termina atrapado. Te envuelve, te consume. Las promesas de éxito y poder son adictivas. Terminas perdiéndote en ellas, y cuando te das cuenta, ya no sabes quién eres sin este entorno. Las palabras de Henry la hicieron reflexionar. Él parecía estar luchando contra algo que lo mantenía atado, algo que, a pesar de sus advertencias, aún lo retenía en ese mundo oscuro y seductor. Sin embargo, la decisión no era sencilla para Isabella. Parte de ella quería arriesgarse, descubrir qué más había detrás de las puertas secretas de Kensington. Quería saber hasta dónde podía llegar en ese mundo de riquezas y secretos. Henry, dijo finalmente, con una mezcla de desafío y ternura en la voz. Tal vez no me conozcas tan bien como crees. Tal vez estoy preparada para enfrentar todo esto, aunque no sea sencillo. Henry cerró los ojos, con una expresión de resignación en su rostro. Esa es precisamente la trampa, Isabella. La gente siempre cree que puede controlarlo, que puede manejarlo. Pero este mundo no funciona así. Lord Kensington es experto en encontrar puntos débiles y en explotarlos. Antes de que pudiera responder, Isabella sintió una mano suave sobre su hombro. Al volverse, encontró a Clara, quien la observaba con una sonrisa burlona. Clara llevaba una copa de champán en la mano y su mirada reflejaba un brillo de diversión. «Así que aquí estás, Isabella», dijo Clara con tono ácido. «Pensé que habías desaparecido. Lord Kensington estuvo preguntando por ti». Isabella sintió una punzada de inquietud. No había pasado mucho tiempo desde su encuentro con él, pero la idea de que estuviera buscándola le generaba una mezcla de curiosidad y desasosiego. Clara continuó, con una sonrisa desafiante hacia Henry. «Espero que no te hayas dejado influenciar por las ideas de Henry. Él es, ¿cómo decirlo?, un poco pesimista con respecto a nuestro estilo de vida». Henry miró a Clara con una mezcla de exasperación y dolor.
Solo le estoy mostrando lo que hay detrás de todas estas fachadas. Clara. Pero tú, por supuesto, prefieres mantener las apariencias. Clara se encogió de hombros, restándole importancia. Cada uno tiene su forma de sobrevivir. ¿No crees, Isabella? Este mundo puede ser peligroso, pero también es emocionante. Y no todos estamos dispuestos a renunciar a ese poder solo por una idea romántica de lo que está bien o mal, punto. Isabella miró a ambos, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Por un lado, Henry representaba la razón, el escape y la advertencia de los peligros que la aguardaban. Por otro, Clara encarnaba la seducción de una vida de lujos y placeres sin límites, sin remordimientos. Finalmente, decidió que debía ver por sí misma. Tomó aire y miró a Henry. Agradezco tus advertencias, Henry. Pero siento que necesito descubrir esto por mí misma. No vine hasta aquí para quedarme al margen. Henry bajó la mirada, derrotado, mientras Clara sonreía satisfecha. Muy bien, dijo Clara, tomando a Isabella del brazo. Entonces vamos. Lord Kensington estará encantado de saber que aceptaste su oferta. Antes de que pudiera decir algo más, Henry se acercó a Isabella una última vez, con un rayo de esperanza en los ojos. Solo prométeme que tendrás cuidado, Isabella. No confíes en nadie, ni siquiera en mí. Isabella asintió, sin saber si sus palabras eran una advertencia genuina o una confesión. Al final, se dejó guiar por Clara de regreso al salón, lista para aceptar las reglas del juego, aunque no supiera cuáles serían las consecuencias de sus decisiones. Al entrar de nuevo en el salón, Isabella ve a Lord Kensington esperándola con una sonrisa, como si hubiera anticipado su regreso. Algo en sus ojos le hace entender que esta noche apenas comienza y que el precio de la entrada a su mundo podría ser mucho más alto de lo que jamás imaginó. De regreso en el salón principal, Isabella se encontró envuelta en una atmósfera que parecía aún más cargada de misterio y decadencia que antes. Las luces tenues y las sombras largas hacían que cada rincón del salón pareciera un escondite para secretos. Lord Kensington la observaba desde el otro lado de la habitación, rodeado de figuras que parecían casi espectrales en sus trajes oscuros y miradas calculadoras. En su mirada se leía una promesa de aventura, pero también un desafío. Clara, que había guiado a Isabella hasta allí, la soltó con una sonrisa misteriosa antes de desaparecer entre la multitud. A su lado, Isabella se sintió como si estuviera ante las puertas de un laberinto, con un camino que se bifurcaba a cada paso. Lord Kensington se acercó a ella con una elegancia calculada, extendiéndole una copa de champán. Querida Isabella, comenzó con su tono inconfundible, parece que la noche apenas empieza para ti. Hay algo especial en tu mirada esta noche. Un brillo de curiosidad y de hambre. Isabella tomó la copa y lo miró directamente a los ojos. No puedo evitar sentir que esta fiesta es más que una simple reunión de personas influyentes, Lord Kensington. Siento que aquí, en esta sala, hay algo más, algo que va más allá del lujo y la ostentación. Lord Kensington sonrió, satisfecho con su percepción. Eres muy perspicaz, Isabella. Pero dime, ¿qué es lo que crees que estamos celebrando aquí? ¿La riqueza? ¿El poder? Ella guardó silencio por un momento, considerando sus palabras. Creo que es más un juego, uno en el que solo unos pocos están invitados a participar y aún menos a ganar. Justamente, dijo Kensington con una sonrisa enigmática. No muchos logran entenderlo. Lo que estamos celebrando aquí es precisamente esa exclusividad, esa capacidad de vivir al margen de las reglas que atan a otros. Aquí, somos los creadores de nuestras propias normas, los arquitectos de una realidad distinta. Isabella bebió un sorbo, intentando mantener su compostura, pero su corazón latía con fuerza. En ese instante, algo cambió en el ambiente. Las luces parpadearon suavemente, y los invitados comenzaron a moverse hacia una puerta al fondo de la sala que hasta ese momento parecía haber pasado desapercibida. Lord Kensington hizo un gesto con la cabeza, invitándola a seguirlo. Curiosa y cautelosa, Isabella avanzó con él hacia la puerta, notando cómo las conversaciones cesaban y cómo todos los ojos se dirigían hacia esa misteriosa entrada. Al cruzarla,
Se encontró en una sala aún más opulenta, decorada con sedas y terciopelos, con cortinas pesadas que aislaban cualquier sonido del exterior. Una enorme mesa de mármol se alzaba en el centro, rodeada de sillones donde los invitados se acomodaban, formando un círculo casi ceremonial. A su lado, Isabella notó a Clara, quien se acomodaba en uno de los sillones con una expresión de deleite. Henry también estaba allí, aunque mantenía su distancia, con los labios apretados y la mirada fija en ella, como si quisiera advertirle algo sin palabras. «Bienvenidos a la verdadera esencia de nuestra noche», anunció Lord Kensington, tomando el lugar de honor en la mesa. «Esta es una celebración que va más allá del mero entretenimiento. Aquí es donde tomamos decisiones que afectan a muchos. Al mismo tiempo, disfrutamos de los privilegios que nos concede este mundo exclusivo». Las palabras de Kensington resonaron en el aire, pesadas de significado. Isabella sintió una tensión en su pecho. Era como si estuviera siendo testigo de algo que no debía ver, un secreto que no debía ser compartido. Al mismo tiempo, la emoción de ser parte de ese momento era innegable. De pronto, Kensington se dirigió a ella directamente. «Isabella, ya que eres nuestra invitada especial esta noche, ¿por qué no nos hablas un poco de tus ambiciones? Estoy seguro de que, como todos aquí, tienes sueños que desean cumplirse, ¿no es así?» La pregunta la tomó por sorpresa, pero Isabella mantuvo la calma y levantó la mirada, encontrando la de Kensington. «No sé si mis sueños se asemejan a los de todos aquí, pero creo que estoy buscando algo más que solo riquezas o influencias. Busco un sentido de pertenencia, un propósito». La respuesta pareció captar la atención de todos en la sala. Clara la miraba con una mezcla de aprobación y diversión, mientras Henry parecía aún más tenso, como si cada palabra de Isabella lo inquietara profundamente. Kensington asintió lentamente, como si estuviera evaluando cada palabra. «Un propósito, dices. Curioso. Muchos aquí también llegaron buscando un propósito, y ahora lo han encontrado en la forma de poder y control. Quizá, Isabella, el propósito que buscas está más cerca de lo que crees». La tensión en la sala creció mientras Kensington sostenía su mirada, y entonces él hizo un gesto a uno de los asistentes, que se acercó con una caja de terciopelo negro. La abrió, revelando un anillo con una piedra oscura que brillaba bajo la luz tenue. «Este es un símbolo de nuestra sociedad», explicó Kensington, sosteniendo el anillo en alto. «Es una promesa de lealtad y de privilegio, pero también una carga de responsabilidad. Quien acepta este símbolo, acepta también el pacto de exclusividad y discreción que nos mantiene unidos». Isabella miró el anillo, sintiendo la presión de las miradas de todos sobre ella. Sabía que aceptarlo significaba cruzar una línea de la que tal vez no habría regreso, y que rechazarlo podría significar perder la oportunidad de descubrir lo que tanto la intrigaba. Antes de que pudiera responder, Henry intervino. «Isabella, piénsalo bien. Este no es solo un anillo, es una atadura. Es una entrada sin salida». La tensión en la voz de Henry era palpable, pero Kensington lo ignoró. «Las decisiones en esta sala, Isabella, las tomas tú sola. Aquí no hay influencias externas, solo tu deseo y tu ambición». Isabella respiró hondo, mirando a cada uno de los presentes. La pregunta no era solo sobre el anillo, sino sobre lo que representaba. ¿Estaba dispuesta a renunciar a sus propios principios por la promesa de poder y pertenencia? ¿O debía escuchar las advertencias de Henry y mantener su libertad, aunque eso significara renunciar a sus sueños de grandeza? Finalmente, extendió la mano, sintiendo que su elección marcaría un antes y un después en su vida. «Acepto», dijo con voz firme, aunque en su interior sentía un torbellino de emociones. Kensington sonrió, satisfecho. Deslizó el anillo en su dedo, sellando el pacto. Isabella notó que Henry apartaba la mirada, derrotado, mientras Clara sonreía con aprobación. La ceremonia fue interrumpida por el sonido de un teléfono que vibraba en la sala. Uno de los invitados recibió una llamada urgente y se levantó con expresión de alarma. Las miradas de todos se dirigieron hacia él, mientras murmuraba algo que provocó inquietud en Kensington. La tranquilidad de la noche se quebró, como si una sombra se cerniera sobre aquella exclusiva sociedad,
anunciando que no todo estaba bajo su control. El sonido del teléfono que interrumpió la ceremonia aún resonaba en la mente de Isabella mientras seguía el tumulto que se desataba. Lord Kensington, visiblemente inquieto, condujo a los invitados de regreso al salón principal, donde reinaba ahora una tensión palpable. Las caras de los asistentes, antes cubiertas de sonrisas y despreocupación, habían adoptado una expresión de incertidumbre, en algunos casos, temor. La lujosa atmósfera de la fiesta comenzaba a agrietarse, revelando un trasfondo de secretos cuidadosamente ocultos. Isabella intentó buscar la mirada de Henry, pero él se mantenía apartado, observándola con una expresión que oscilaba entre la preocupación y el resentimiento. Clara, por otro lado, parecía tranquila, casi como si hubiera esperado que algo así sucediera. Su actitud relajada, en contraste con el creciente pánico de algunos, hizo que Isabella se preguntara cuán profunda era la lealtad de cada miembro de esa exclusiva sociedad. Kensington, con una voz firme, intentó apaciguar a la multitud. Queridos amigos, mantengamos la calma. Hay algunos temas que necesitamos discutir en privado, pero todo está bajo control. Sin embargo, la incertidumbre no desaparecía. Uno de los invitados, un hombre mayor con una actitud de desconfianza, alzó la voz desde el fondo del salón. ¿Bajo control? Esto no estaba en las condiciones de nuestro acuerdo. Nosotros confiamos en usted, Kensington, y ahora parece que estamos al borde de una catástrofe. Kensington mantuvo la calma, aunque en su mirada había una sombra de irritación. Señor Hastings, todos ustedes sabían que la exclusividad tiene un precio. No estamos aquí para negociar cada decisión. Estamos aquí porque compartimos la visión de una élite unida. Los inconvenientes son temporales, pero nuestro legado será eterno. El aire en la sala se hacía cada vez más pesado, y Isabella notaba cómo se formaban pequeños grupos de susurros y miradas furtivas. Al acercarse a Clara, ella le dirigió una sonrisa desafiante y murmuró: «Bienvenida al juego de la élite, Isabella. Aquí nadie se salva del precio que pagamos por pertenecer». Isabella sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, y algo dentro de ella le advertía que el anillo en su dedo era mucho más que un símbolo. Comenzó a comprender que el pacto que había sellado no solo la unía a Kensington y su círculo, sino que también la hacía vulnerable a los secretos y manipulaciones de los demás. En un impulso, decidió buscar a Henry. Lo encontró al borde del salón, observando todo desde una distancia prudente. Al verla, su expresión se suavizó, aunque sus ojos seguían reflejando preocupación. «¿Qué está pasando, Henry? Esto no parece una simple fiesta. Siento que he sido atraída a algo mucho más oscuro de lo que imaginaba», confesó Isabella. Henry la miró con seriedad, acercándose a ella para que sus palabras no fueran oídas por los demás. «Isabella, intenté advertirte, pero estabas tan fascinada por la promesa de poder y exclusividad que no escuchaste. Esta gente no son solo socialites, son manipuladores, y todos aquí tienen algo que perder. Kensington, Clara, incluso yo, todos tenemos secretos que proteger. ¿Y tú? ¿Qué estás protegiendo, Henry?» Isabella se cruzó de brazos, mirándolo con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Henry suspiró, mirando a su alrededor antes de responder en voz baja. «Mi familia. Hace años, me involucré en esto pensando que sería solo un juego, un capricho de juventud. Pero ahora, cada paso que doy, cada decisión que tomo, tiene repercusiones para aquellos a quienes amo. Y ahora, tú también formas parte de este enredo». Isabella sintió un nudo en la garganta, y el peso de sus palabras la golpeó con fuerza. Su anhelo de pertenencia y poder la había llevado a un terreno peligroso, un mundo donde las promesas tenían consecuencias ocultas y cada sonrisa parecía ocultar una traición. De repente, Kensington volvió a dirigirse al grupo, interrumpiendo su conversación con Henry. «Queridos, vamos a trasladar esta reunión a un lugar más privado. Creo que algunos necesitan recordar por qué estamos aquí y lo que hemos jurado proteger». El grupo fue guiado por Kensington hacia un salón aún más aislado en la mansión, donde enormes pinturas de antiguos miembros de la élite adornaban las paredes, sus miradas severas vigilando cada movimiento.
Isabella sintió que entraban en un terreno sagrado, uno que cargaba con las historias y los sacrificios de generaciones. Kensington tomó la palabra, mirando a cada uno de ellos con una autoridad casi regia. Es momento de reafirmar nuestro compromiso. Aquellos que se sientan inseguros pueden retirarse, pero con la conciencia de que, una vez afuera, no volverán a pisar este lugar. Nuestra sociedad no tolera dudas ni deslealtades. Isabella notó que Clara y algunos otros miembros asentían, apoyando las palabras de Kensington. La tensión en el salón era tal que podía sentirse en el aire, y cada segundo que pasaba, Isabella era más consciente de que no había retorno. La lealtad que Kensington demandaba era absoluta, y fallar en cumplirla podría costarle más que el prestigio. Clara se acercó a ella, susurrándole al oído: «Este es el momento de decidir, Isabella. No puedes estar a medias aquí. Si eliges quedarte, debes aceptar todo lo que conlleva. Si decides irte, dudo que puedas olvidar lo que has visto». Isabella la miró, sabiendo que sus palabras eran más una advertencia que un consejo. Estaba atrapada en una red de poder y secretos, y aunque su instinto le decía que retrocediera, una parte de ella estaba intrigada, tentada por el desafío y la posibilidad de descubrir más. Finalmente, Kensington hizo una última pregunta a todos en la sala: ¿estamos todos dispuestos a aceptar el sacrificio que implica nuestra lealtad? Su voz resonó en el salón, una pregunta que cargaba un peso incuestionable. Isabella, sintiendo las miradas de todos sobre ella, respiró profundamente antes de asentir. El silencio que siguió fue denso, como si el acuerdo tácito sellara algo profundo e irrevocable. Mientras el silencio continuaba, un sirviente entró apresuradamente en la sala, entregándole un sobre a Kensington. Él lo abrió con cuidado, y su expresión cambió al leer el contenido. Su rostro se tensó, y en un tono oscuro, anunció: «Parece que alguien ha traicionado nuestra confianza. Esto no se quedará sin consecuencias». Isabella contuvo el aliento. Ahora, la amenaza no solo era real, sino inminente. Las consecuencias de pertenecer a esa sociedad estaban a punto de revelarse de una manera que nadie había previsto. El aire estaba tan tenso en el salón que Isabella podía sentir cada mirada fija en ella, cada respiración contenida. Los invitados, que antes exudaban confianza y elegancia, ahora reflejaban miedo y desconfianza. Kensington, de pie frente al grupo con el sobre en la mano, parecía un juez a punto de dictar sentencia. La intriga y la promesa de poder de esta sociedad habían alcanzado un punto de ruptura, y la traición había hecho caer la máscara de exclusividad y lealtad que tanto alardeaban. Con un movimiento deliberado, Kensington comenzó a leer en voz alta el contenido del sobre. Aquí hay información detallada sobre las inversiones de nuestra sociedad, las propiedades que controlamos en Europa y Asia, los nombres de cada uno de ustedes, y alguien filtró esta información, algo que pone en riesgo a todos. Sus ojos recorrieron el salón, deteniéndose por un segundo en cada uno de los presentes, buscando un indicio de culpa. Isabella sintió un escalofrío. El peso de sus decisiones anteriores ahora la alcanzaba. El deseo de poder y pertenencia la había llevado a este salón, y ahora estaba atrapada en medio de una confrontación donde la lealtad se compraba a un precio alto. ¿Podría ser ella la responsable de la fuga? Sabía que no. Pero ¿y Henry? ¿Clara? ¿Alguno de ellos sería capaz de traicionar la sociedad? Entonces, Kensington continuó, su voz cargada de gravedad. He decidido que el culpable debe revelarse, aquí y ahora, o de lo contrario, esta sociedad dejará de existir para todos nosotros. El traidor ha sembrado desconfianza en este círculo, y no toleraré que nadie destruya lo que hemos construido. Isabella notó como algunos asistentes murmuraban entre ellos, sus miradas cada vez más inquietas. Henry estaba entre ellos, aunque evitaba encontrarse con los ojos de Isabella. De repente, Clara avanzó un paso, atrayendo la atención de todos. Su rostro mostraba una calma imperturbable, casi como si todo esto fuera parte de su plan. Lord Kensington dijo, con una voz firme y desafiante: tal vez deberíamos considerar que no todos aquí compartimos la misma visión para esta sociedad. Quizás algunos están aquí solo por el poder y el prestigio, sin un verdadero compromiso.
Kensington la miró con frialdad. «¿Insinúas algo, Clara?» «Solo digo que no todos hemos demostrado nuestra lealtad de la misma manera», replicó ella, lanzando una mirada significativa hacia Isabella. «Algunos han llegado recientemente, sin saber realmente lo que implica pertenecer a este círculo». La insinuación estaba clara, y Isabella sintió la presión de las miradas dirigidas hacia ella. Su corazón latía con fuerza mientras las palabras de Clara resonaban en su mente. ¿Había estado Clara esperando esta oportunidad para desacreditarla? ¿Era ella el verdadero peligro en esta sociedad? Isabella no pudo contenerse y se adelantó. «Yo no he hecho nada para traicionar a esta sociedad», dijo, enfrentando a Clara con una valentía que ni ella misma sabía que poseía. «No fui yo quien trajo información confidencial aquí, pero me pregunto si alguien con tanta comodidad en este entorno realmente está libre de sospechas». La tensión entre ellas era palpable, y los asistentes observaban con interés, como si fueran espectadores de un duelo verbal. Clara la miró con una sonrisa fría. «Eres valiente, Isabella. Pero en este mundo, la valentía no siempre es suficiente». Kensington intervino, alzando la mano para silenciarlas. «Esto no es una discusión personal. La traición a nuestra sociedad es un asunto que afecta a todos aquí. Y si no descubrimos quién es el culpable, todos sufriremos las consecuencias». En ese momento, Henry dio un paso adelante. «Tal vez hay una forma de resolver esto», dijo, mirando a Kensington. «Propongo que cada uno de nosotros demuestre su lealtad de la manera en que acordamos al ingresar. Es una prueba antigua, pero efectiva. Si alguien tiene algo que ocultar, no podrá superarla». Las palabras de Henry llenaron el salón de un silencio pesado. Isabella había oído hablar de esa prueba, pero siempre creyó que era un mito, una leyenda para mantener a raya a los miembros nuevos. Kensington asintió, su mirada oscura brillando con aprobación. «Estoy de acuerdo», dijo Kensington, y dirigió una mirada a un asistente que estaba junto a la puerta. «Prepara todo para la prueba. Quiero saber quién está con nosotros y quién ha decidido traicionarnos». El asistente salió del salón, y una especie de expectativa sombría se apoderó de los presentes. Isabella se acercó a Henry, buscando respuestas en sus ojos. «¿Qué clase de prueba es esta, Henry?», susurró, su voz temblorosa. Henry la miró, su expresión grave. «Es una prueba de lealtad y de valor. Se utiliza para asegurarse de que los miembros no tengan secretos que los hagan vulnerables. Es una experiencia intensa, pero no tienes de qué preocuparte si eres sincera». Las puertas del salón se abrieron de nuevo, y el asistente regresó, sosteniendo una pequeña caja de madera tallada. Kensington la tomó y la colocó sobre una mesa en el centro del salón. Abrió la caja, revelando una serie de objetos que parecían tener más valor simbólico que material. Un anillo antiguo, una llave oxidada, una pluma y un trozo de pergamino. «Cada uno de ustedes tomará un objeto y lo mantendrá durante 1 minuto. La prueba es sencilla. Si son leales, no sentirán nada. Pero si han traicionado nuestra confianza, el objeto revelará la verdad», explicó Kensington, su voz cargada de misterio. Uno a uno, los miembros comenzaron a acercarse y a tomar un objeto. Cuando llegó el turno de Isabella, ella eligió la llave, sintiendo un leve escalofrío al tocarla. La sostuvo en su mano, observando a los demás mientras repetían el proceso. Algunos parecían nerviosos, otros confiados, pero nadie abandonó la prueba. Cuando todos habían pasado por la prueba, Kensington inspeccionó a cada uno de ellos, buscando cualquier señal de traición. Finalmente, sus ojos se posaron en Clara, quien aún sostenía el anillo en su mano, con una expresión de desconcierto en su rostro. «Clara», dijo Kensington en un tono bajo y frío, «parece que el anillo tiene algo que decir sobre tu lealtad». El salón estalló en murmullos, y Clara intentó mantener su compostura, pero su expresión traicionaba un rastro de temor. «Esto es absurdo», dijo, intentando deshacerse del anillo. «Yo no soy la traidora». «Entonces, ¿cómo explicas esto?». Kensington se acercó a ella, y con un movimiento rápido, quitó el anillo de su mano. Al observarlo,
Todos pudieron ver un ligero resplandor en la piedra, una señal inequívoca de que algo estaba mal. Isabella sintió una mezcla de alivio y sorpresa. La traidora estaba allí, en medio de ellos, y no era otra que Clara, la misma que había intentado incriminarla. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ella. Kensington dirigió una última mirada a Clara, con una decepción evidente. Sabías lo que significaba este pacto, Clara, y aún así decidiste traicionarnos. Esto es inaceptable, y no puedes quedarte. Clara, con una última mirada desafiante, se volvió hacia Isabella y murmuró en un tono apenas audible. No creas que esto termina aquí. Todavía tienes mucho que aprender sobre este mundo, Isabella. Con esas palabras, Clara salió del salón, dejando a todos en un silencio cargado de tensión. Isabella se dio cuenta de que su enemigo había sido desenmascarado, pero ahora tenía que enfrentar las repercusiones de una rivalidad que apenas comenzaba. La partida de Clara dejó un vacío inquietante en la sala. La exclusiva fiesta, que había comenzado como una celebración de lujo y poder, ahora estaba impregnada de tensión y desconfianza. Los invitados observaban en silencio, algunos aún conmocionados por la traición revelada, otros aliviados por haber pasado la prueba de lealtad. Isabella se mantenía firme, aunque la advertencia final de Clara resonaba en su mente como un eco oscuro y persistente. Sabía que su enemigo no se iría en silencio y que su propia posición dentro de este círculo exclusivo estaba lejos de ser segura. Kensington, con su usual porte imponente, dio un paso al frente. Sé que lo que ocurrió esta noche fue una lección dura para todos nosotros, dijo, con la mirada fija en cada uno de los presentes. Pero esta traición nos ha fortalecido. Nos ha recordado la importancia de la lealtad y de la unidad en nuestra sociedad. Isabella, aún algo aturdida, asintió en silencio. Aunque había pasado la prueba y sus intenciones estaban intactas, la noche había revelado hasta qué punto la gente estaba dispuesta a llegar para conservar su poder. Henry se acercó a ella en ese momento, con una expresión grave pero tranquila. «Felicidades, Isabella. No todos logran superar esta prueba con tanta entereza», murmuró en voz baja. «Gracias, Henry. Pero tengo la sensación de que esto no ha terminado», respondió Isabella, con una mezcla de determinación y cautela en su voz. Clara dejó claro que volvería. Y si fue capaz de arriesgarse tanto esta noche, no me cabe duda de que buscará otra forma de destruirme. Henry suspiró. La ambición puede ser un arma de doble filo, Isabella. Clara jugó sus cartas, y perdió. Pero tienes razón, el peligro aún no ha pasado. Isabella no pudo evitar preguntarse si estaba realmente preparada para los desafíos que venían. Esta era la oportunidad que había anhelado desde que decidió entrar en este mundo. Pero ahora, el precio de pertenecer a esta élite parecía cada vez más alto. De repente, Kensington se acercó, interrumpiendo su conversación con Henry. «Isabella», comenzó, con una expresión solemne, «esta noche has demostrado tu valor y tu lealtad. Has superado una prueba que pocos pueden entender. Y, como líder de esta sociedad, te ofrezco un lugar formal en nuestro círculo interno. Pero recuerda, una vez que aceptes, no hay vuelta atrás». Isabella sintió como la tensión se apoderaba de ella. Este era el momento que siempre había esperado, pero ahora parecía mucho más aterrador de lo que había imaginado. La exclusividad de este grupo era un privilegio, pero también implicaba una responsabilidad que no podía tomar a la ligera. Kensington la miraba expectante, al igual que el resto de los presentes. Después de un momento de vacilación, Isabella tomó aire y se volvió hacia él. «Acepto. Estoy dispuesta a asumir la responsabilidad que conlleva ser parte de este círculo». Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Kensington asintió, satisfecho, y extendió su mano para sellar el acuerdo. Isabella la tomó, sintiendo como el peso de su decisión caía sobre ella. La satisfacción de haber ganado un lugar en este mundo exclusivo se mezclaba con el temor de lo que implicaba pertenecer a él. Mientras la fiesta continuaba, Kensington se dirigió al centro del salón y alzó una copa para hacer un brindis. «Por la lealtad, por la exclusividad, y por el futuro de nuestra sociedad», declaró, alzando la voz.
Los invitados levantaron sus copas y brindaron en su honor, pero Isabella no pudo evitar sentir que el verdadero significado de sus palabras era mucho más profundo. La noche avanzaba, y los invitados comenzaban a retirarse. Henry, al ver que Isabella estaba sola, se acercó nuevamente, esta vez con una expresión más cercana y sincera. Isabella, sé que este mundo es complicado, y que esta noche ha sido una prueba para ti. Solo quiero que sepas que no estás sola. Isabella lo miró, sorprendida por su franqueza. Gracias, Henry. Después de lo que pasó con Clara, no estoy segura de en quién puedo confiar realmente. Pero aprecio tu apoyo. Henry sonrió levemente. Este mundo es traicionero, pero eso no significa que todos seamos enemigos. Algunos de nosotros estamos aquí por algo más que poder. Esa conversación fue el inicio de una complicidad que Isabella no había anticipado. Henry era parte de ese mundo, pero su interés en ella parecía genuino, un raro destello de honestidad en medio de la fachada de perfección que todos mantenían. Isabella sabía que necesitaría aliados y que Henry podría ser uno de ellos. Antes de retirarse, Kensington se acercó una vez más. Isabella dijo en voz baja, esta noche marcó un antes y un después. Ahora eres parte de nosotros, y eso conlleva tanto privilegios como riesgos. No olvides lo que has aprendido esta noche. Isabella asintió, grabando esas palabras en su memoria. Esta noche había visto la verdadera cara de la élite, y aunque el camino por delante sería desafiante, estaba decidida a enfrentar todo lo que viniera. Mientras Isabella regresaba a su habitación, pensó en Clara y en su amenaza final. El mundo de la élite londinense era un lugar de poder, pero también de constantes pruebas y desafíos. Ella había pasado la primera prueba, pero sabía que muchas más vendrían. Con cada paso que daba, se acercaba más al centro de un círculo que pocos llegaban a conocer realmente, un mundo de lujos, pero también de sombras, donde la lealtad era solo una máscara y el verdadero precio del poder aún estaba por descubrirse.